Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y de bendecir su nombre. A partir de este momento vamos a tratar este tema maravilloso que el Señor ha puesto en mi corazón, que se llama 70 años. Yo quiero preguntarle a ustedes, mis hermanos amados, cuando escuchan la palabra 70 años y nos referimos a la Biblia, ¿qué les viene al entendimiento? ¿Qué conocen acerca de este tema de 70 años? Bueno, vamos a hacer un recuento. Resulta que el Señor, acuérdense, a partir de esos 40 años que el Señor, ¿se acuerda que puso un término de 40 años y puso al pueblo a vagar 40 años por el desierto, en una zona que podían cruzar en cuestión de, según dicen los que conocen el área, eso se podía cruzar caminando más o menos en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas pudieron llegar desde donde salieron de Egipto, desde el Mar Rojo, llegar a la tierra prometida y llegar por el otro lado. Pero el Señor los puso, en vez de 2 semanas, los puso a vagar 40 años en el desierto, de y de vueltas en el desierto. Es bien importante y bien interesante entender por qué. Porque el Señor tenía al pueblo y lo estaba probando, enseñándole, manifestándole cosas para que el pueblo también manifestara qué hay en su corazón. No que Dios no supiera, como decir, malinterpretar ese pasaje que habla de que para saber qué había en tu corazón, entonces Dios no sabía qué había en el corazón de ellos. Claro que sí, Él sabe todas las cosas, pero el tema, el contexto habla es de que Él iba a hacer que se manifieste lo que hay en el corazón de cada uno, para que no haya disculpas. Él lo sabe todo y esas cosas, todo lo que hay en nuestro corazón sale a la luz. Las intenciones de nuestro corazón, que después de haberlo sacado, les dio una cantidad de señales y lo sustentó con pan en el desierto, no se les acabó las sandalias, no se le dañaron y había una cantidad de cosas que vieron ellos, las codornices, les hizo llover prácticamente carne del cielo. La cantidad de pruebas y cosas maravillosas que hizo el Señor durante esos 40 años, aún así el pueblo se fue en pos de sus propios pensamientos, de sus emociones, es que estamos aburridos de comer ese pan, la quejadera, ¿cierto? Entonces, el Señor después de eso mete al pueblo y cuando hablo del pueblo no quiere decir las mismas personas que salieron de Egipto. De los que salieron de Egipto, solo pasaron 2, solo entraron a la tierra 2. Del resto, unos pocos fueron salvos, entre esos Moisés, Aarón y los que el Señor había dispuesto, ¿cierto? Pero la mayoría murieron y se perdieron sus almas. Murieron y fueron condenados. El Señor dijo que ya lo habían tentado 10 veces. El Señor habla de todas estas cosas. Después de todo este periodo, el pueblo entra a la tierra por mano de Josué y entran por el lado oriental. De pronto ustedes se hacen una idea del mapa, que Egipto está en el nororiente de África, ¿cierto? Allá en el río Nilo desemboca y allá queda Egipto. Entonces ellos agarraron hacia el oriente, cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Y se fueron por debajo de la tierra y llegaron por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado. O sea, ellos comenzaron su ruta de occidente a oriente o de oeste a este, como ustedes lo manejen mejor. Fueron hasta un lugar y entraron a la tierra de oriente a occidente para cruzar el Jordán. El Señor los pone en la tierra, echa a los pueblos que estaban en ella por toda la contaminación que habían hecho, por toda la podredumbre que había en ese momento, porque no tuvieron en cuenta las normas de Dios, la ley de Dios, ¿cierto? Llegan y entran a la tierra. El Señor puso jueces, el Señor mandó mensajeros, profetas, ¿cierto? Y el pueblo pidió rey. Llegó un momento en la época del profeta Samuel,
el pueblo pidió rey. Entonces el Señor les concedió rey y les dice, no lo han desechado a ustedes, Samuel, me han desechado a mí. Les voy a poner rey para que les ponga impuestos, para que los ponga a trabajar con él, para que ponga personas del pueblo a correr delante de sus carros, para que ponga personas a trabajar para sus viñas y para que los sustenten todo el pueblo. Eso es lo que quieren y el Señor les dio eso. Pasó un periodo de 40 años con el primer rey, el rey Saúl, y resulta que el rey no fue agradable delante de los ojos de Dios porque se torció su camino, no perseveró en la senda recta, se apartó del mandamiento del Señor. Y el Señor levantó a otro mejor que él. Llamó a David, su siervo, un varón conforme al corazón de Dios. Él lo decía. Y David duró otros 40 años, ¿cierto? De David descendió Salomón. Salomón, al Señor le dio a Salomón sabiduría para manejar el pueblo. Pese a eso, Salomón también se torció su camino. ¿Por qué? Porque con toda la sabiduría que tenía, que el Señor le había dado, no la usó sabiamente y continuamente a perseverar en la ley de Dios, sino que se torció su corazón. Las mujeres, después de que Salomón se hizo viejo, todas sus esposas, cosa que el Señor le había dicho, no tomará para sí muchas mujeres. Eso es un mandamiento para los reyes. A los reyes el Señor les dice, no tomará para sí muchas mujeres para que no se desvíe su camino, para que no se desvíe su corazón. Y eso es un mandamiento, eso es parte de la ley. Y eso es importante entender esa parte hermosa que el Señor nos hablaba y nos explicaba por boca de nuestro amado pastor Luis Alberto acerca de la ley, que la ley, pues lo que dicen los supuestos venerados, sabios, que dice que hay 613 leyes, pero pues en la palabra no dice que sean 613. A ver, ahora, ¿tengo que cumplir yo 613 mandamientos? Porque este mandamiento, por ejemplo, que el Señor le da, es un ejemplo que estoy haciendo. El mandamiento que el Señor le da a los reyes, pues una persona que no es rey, pues no tiene que cumplirlo. Una persona, pues está llamado ese mandamiento directamente. El rey, cuando levantes rey, no tomará para sí muchas mujeres, no se aprovisionará de mucho oro, no irá de vuelta a Egipto, no se devolverá a Egipto. Todas esas cosas para el rey, ¿cierto? Entonces, como rey, él tiene que responder a esos mandamientos, pero hay mandamientos para cada uno y eso es lo hermoso de la ley. Cuando dicen, por ejemplo, que la ley no se puede cumplir, pero no, yo no puedo cumplir toda la ley. No, pero es que toda la ley, ¿cómo yo podría? Por ejemplo, a las mujeres hay un mandamiento que dice que no dañarás tu barba. ¿Cómo las mujeres podrían cumplir este mandamiento? Porque el mandamiento no fue dado para las mujeres. Entonces es un mandamiento, algo que fue mandado, que fue ordenado por el Señor, no para las mujeres. Entonces eso es lo que debemos entender, que dependiendo la situación, dependiendo la persona, dependiendo muchas cosas, el contexto de todo, hay mandamientos que debemos cumplir y hay mandamientos que no podemos cumplir porque no fueron dados para mí, por ejemplo. Al delincuente, para el delincuente hay un mandamiento y para la persona que fue agredida hay otro mandamiento diferente. ¿Sí? Al delincuente el Señor le dice que se arrepienta y que va a tener una consecuencia de su pecado. El Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrare, eso va a segar. Si el delincuente, Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrare, eso va a segar. Si el delincuente sembró homicidio, pues va a segar eso mismo. Eso le dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, cuando él sacó su espada, dice es que el que a hierro mata, a hierro muere. Ese es exactamente, se lo dijo el Señor y eso supuestamente sería Nuevo Testamento. Y el Señor lo dijo. El Señor le dijo a Pedro, no es así, porque el que a hierro mata, si usted mata a la espada, pues a espada debe ser muerto. Y supuestamente el Nuevo Testamento, pero nos habían dicho que no, que es que el ojo por ojo ya no es más, ¿cierto? No, eso que uno siembra, eso cosecha. Y eso es la hermosura del Señor. Nosotros debemos sentirnos bienaventurados porque este tipo de cosas se presentan esas inquietudes de los hermanos, y el Señor inquieta, o sea, eso es que es algo como una molestia que yo no entiendo eso, pero a mí no me cuadra y tengo que decirlo y el Señor nos da la respuesta, todo está ahí. Y tenemos un Dios sabio, Él es nuestro maestro. Él dijo, todos seremos enseñados por Dios, dice el Señor.
Y eso es lo que hace el Señor, nos muestra su palabra y nos enseña la forma correcta, ¿sí? Entonces, el Señor mete al pueblo y expulsa a las 7 naciones que había en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es mía, dice el Señor. La tierra es mía. De Él es todo lo que es y todo lo que existe, a Él le pertenece. Por eso Él la da a quien Él quiere. Y quitó esos pueblos de allá. Uy, no, pobrecitos esos pueblos. No, los quitó porque hubo un término en el cual ellos no se arrepintieron y su pecado y su abominación llegó al colmo. Eso le dijo el Señor a Abraham como muchísimos años atrás, más de 400 años atrás. El Señor le dice a Abraham, y yo echaré a ellos y los echaré en el tiempo específico porque todavía no ha llegado al colmo su abominación. O sea que era necesario que se cumpliera y él es paciente, paciente, pero va a llegar un momento en que ya envía castigo y los desechó y los vomitó la tierra. Eso dice el Señor de los pueblos que había antes. El Jebuseo, el Jerjeseo, son 7 naciones que habitaban en esa tierra que el Señor determinó que era para Israel. Lo quitó de ellos y la dio a Israel por heredad perpetua. Eso es con Dios, eso no es cuestión política o cuestión religiosa, no, es palabra de Dios, Él lo dijo, el Señor lo dijo, eso es para Israel, ya, si uno quiere pelear, pues ore en oración, pide al Señor. A mí no me parece. Si pudiéramos decirle, ¿qué haces? Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué haces las cosas que haces? No, esos son designios del Señor. Y eso nos aclara y nos hace estar tranquilos ante cualquier situación. Entonces, llega el Señor y pone al pueblo ahí, pone jueces, después pone reyes y pues por el pecado de Salomón, el tercer rey, que reinó también 40 años, un tercer periodo de 40 años de reinado. Saúl, David y el rey Salomón. El Señor por eso decide partir el reino en dos. El pueblo de Israel es uno solo, el reino de Israel es uno solo, ¿sí? Y por el pecado de Salomón, él dice, lo voy a partir y voy a quebrar el reino de la mano de Salomón por la iniquidad que ha hecho. Él cometió muchos, muchos pecados. Se fue en pos de otros dioses, le construyó templos a otros dioses porque sus esposas lo llevaron a eso. Y eso, pues básicamente se dejó llevar por lo que el Señor dijo que no se dejara llevar. No tomará muchas mujeres para que no se desvíe su corazón. Y eso le pasó. ¿Por qué? Por no tener en cuenta la ley. Entonces, el hijo de Salomón, el Señor dice, por amor de mi siervo David, no voy a partir el reino en tiempo de Salomón, por amor de David, no por Salomón, sino por amor de David, mi siervo, no lo voy a partir en el tiempo de su hijo, sino que lo voy a partir lo voy a quebrar en el tiempo del hijo de Salomón, que era el rey Roboam. Y pues sencillamente levantó otro varón al cual le dio 10 tribus, las tribus del norte. El pueblo se partió en dos, ¿cierto? El pueblo se parte en dos y a Jeroboam, que era una persona que el Señor levantó y mandó a un profeta a decirle y lo ungió de parte de Dios para que se partiera Israel. ¿Cómo así? Pero ¿por qué el Señor haría tal cosa? Son los designios que el Señor nos da para que los entendamos y eso es precioso. Entonces, se parte el reino en dos. Ya eso nos lo ha explicado también los pastores, en especial mi pastor Germán, que el Señor le ha dado mucha sabiduría en ese aspecto para explicar estos temas de la historia, de los reyes y gloria al Señor que nos ha dado mucha sabiduría en ese aspecto por boca del pastor Germán, ¿cierto? Entonces llega el reino partido en dos, el reino del norte queda con capital Samaria y el reino del sur, el reino del norte se llama Casa de Israel y el reino del sur Casa de Judá, porque en la capital Jerusalén, la tribu que le correspondía a esa zona era la tribu de Judá, la descendencia de Judá, y también le dio la tribu de Benjamín. O sea, la casa de Judá es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunos de los levitas, o sea, 2 tribus y media. Y al norte dejó 10 tribus, ¿sí? Y algunos de los levitas también. Habían levitas en los dos lados. Ahí fue que el Señor quebró el reino en dos. Entonces se habla del reino del norte, la casa de Israel se le llama, y la casa de Judá, ¿sí? A Israel, al reino del norte, también se le conoce como reino del norte, como la casa de Israel, como Efraín también.
hay muchas formas de entender eso porque el Señor lo dice con muchísimos ejemplos. Entonces, después de esto, resulta que el reino del norte también abominó tanto que se cumplió un tiempo y el Señor lo mandó al rey de Asiria a tomarse esa tierra y fueron dispersados o dispersos. Dice el Señor que hasta hoy, dice la palabra hasta hoy, que ya están dispersos y se fueron en pos de, se olvidaron de la ley de Dios y se fueron en pos de otros dioses, se fueron a adorar el palo, la piedra y siguieron los dioses de las naciones. Exactamente eso es lo que nosotros somos. Personas que no entendíamos que la ley de Dios sigue vigente y por eso decíamos que no, y que pues estábamos en pos de otros dioses, de muñecos, de estatuas, de piedra, de madera. Eso lo profetizó el Señor hace siglos y siglos, ¿cierto? Entonces, después de eso, el reino quedó en el sur, Jerusalén era la capital y el reino es Judea. En los días del Señor, en los días del Señor Jesús, los días de su carne, Él llegó al reino de Judea, por eso se llaman judíos, ¿cierto? Que es el reino, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunos de los levitas, ¿cierto? Entonces, incluso, por ejemplo, Saulo habla que él era de la tribu de Benjamín y era judío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba perteneciendo a la casa de Judá, a la casa de Judá. Ese es el reino que estaba cuando el Señor vino en los días de su carne, ¿cierto? Y ahí dio todo su testimonio. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahora, para entender el término 70 años de lo que estamos hablando acá, el Señor determinó algo muy importante con esta tribu de Judá, con esta casa de Judá, las dos tribus y media, Judá, Benjamín y algunos de los levitas, como capital Jerusalén. Entonces vamos a leer ahorita Jeremías 25:8. Jeremías 25:8 nos hace como una introducción a este término de los 70 años. Y aquí vamos a entender, a comenzar a entender un poquito más de qué habla estos 70 años, ¿sí? Bueno, entonces dice Jeremías 25:8. ¿Ya lo tienen todos? Dice así, miremos lo que dice el Señor respecto, teniendo la secuencia de la historia, ¿no? Porque no vamos a entender esto si no conocemos qué pasó antes, ¿cierto? Entonces dice, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y miren que es algo muy interesante. Aquí hay dos detalles muy importantes. Dice, por cuanto no habéis oído mis palabras. Oído mis palabras. No se trata, cuando la palabra habla de esto, no se trata de la acción física de recibir el sonido y captar el sonido. No, cuando el Señor habla de que no hemos oído sus palabras, es que los mandamientos sabes, ¿cierto? Uno sabe que no debe mentir, uno sabe que no debe robar, pero lo hace. Entonces, se trata es de no poner por obra lo que Él nos dice, no entenderlo, no obedecer. ¿No les ha pasado? Esta mañana poníamos algunos ejemplos con los hijos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan que a veces uno le dice, venga, es que no me escuchó? Y cuando uno habla de que no lo escuchó, está refiriéndose a que, a ver, si yo ya le dije y usted oyó, pero no me ha obedecido. Entonces uno dice, venga, es que no me escuchó o no me oyó. Entonces se refiere a una cosa mucho más precisa. No está obedeciendo lo que yo le he mandado, ¿cierto? Así, esto es lo que dice el Señor. Por cuanto no habéis oído mis palabras, o sea, que no le habían obedecido lo que él había mandado. Dice, aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte. Entonces habla de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey impío, era pagano, adoraban muchos dioses en Babilonia. Aún así el Señor lo llama mi siervo, mi siervo. Y debemos entender esto. No era que Nabucodonosor fuera cristiano, como de pronto podría pensar mucha gente, ¿cierto? No, es que no era cristiano, ni evangélico, ni no se trata de eso. Que pese a que él era un rey impío, reinando sobre una sociedad totalmente ajena a la palabra de Dios, él lo usó con un propósito específico. O sea, él estaba sirviendo al Señor. Si él lo sabía, no creo, no, pues
tendríamos que ahondarnos más acerca de qué era lo que dijo Nabucodonosor, ¿cierto? Pero básicamente él fue un instrumento que Dios usó para castigar al a la casa de Judá, a la casa de Judá, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Él dice mi siervo, porque él estaba sirviendo, estaba haciendo algo que el Señor dijo que iba a hacer. Dice, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, o sea, todos esos ejércitos del rey de los países del norte, ¿sí? Dice, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor. Y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en el libro, en este libro profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y aquí entendemos un poquito mejor que cuando dice Nabucodonosor, mi siervo, dice que él también va a ser castigado por su maldad, que el Señor lo está usando para castigar a Israel y llevarlo secuestrado 70 años, deportado el pueblo 70 años a Babilonia como esclavos. No eran ni ciudadanos, eran personas que estaban deportados, sacados de su tierra. Básicamente, a eso se trata cuando estamos hablando de los 70 años, acuérdense. El pueblo de la casa de Judá estuvo deportada, estuvo eso se llama la diáspora, es un término bíblico que se llama la diáspora, que es cuando el pueblo en la deportación a Babilonia, estuvieron 70 años deportados, y eso tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser en la palabra. Dice que también al rey y a ese país por haber hecho lo malo, también los va a juzgar el Señor. Entonces, Él es el que controla cada detalle. Y eso es importante entenderlo, que no hay cosa que suceda que el Señor no haya mandado. Todo tiene una razón de ser. El problema es que no conocíamos la historia completa, la historia real. Entonces, por eso a veces no entendíamos los designios de Dios y no entendemos cómo suceden las cosas. El versículo 14 nos habla, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. O sea, hay un principio que debemos tener muy en cuenta, que Dios es un principio de justicia, Dios es justo, Dios es juez justo, Él dará a cada uno según sus obras, eso debemos tenerlo muy claro. ¿Cierto? No porque yo sea el pastor fulanito, porque es que tenga muchos seguidores o porque yo sea muy chévere. No quiere decir que si yo peco, pues yo no, pues el Señor es bueno y es misericordioso, que no va a venir castigo sobre mí. Si no se arrepiente, pues voy a perecer. Si no me arrepiento, eso con cualquiera. Miren el ejemplo del rey David, que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios y cuando pecó el Señor le mandó castigo y el castigo fue fuerte, que aún se siente en el día de hoy, porque parte del castigo que el Señor le mandó al rey David es que no se apartaría por ese pecado que cometió de haber adulterado y fornicado con la mujer de Urías y mandado a matar a Urías para poder justificar su pecado. Por eso dice, no se apartará de tu casa la espada. Y podemos ver que los judíos han sido perseguidos a espada durante todo el resto de la historia. Todo el resto de la historia, el pueblo judío ha sido perseguido, desechado, ha sido robado, ha sido matado, secuestrado, ha sido despojado de sus bienes, han estado errantes, ¿cierto?
Y eso es importante entenderlo, qué es lo que está pasando ahora. Y entonces todo el mundo toma como una posición según las redes sociales, ¿no? No, pues que este está a favor de esto y este está a favor de otro. Eso tiene un propósito, eso tiene un propósito. El pueblo judío, a partir de eso, dice que el Señor que no iba a apartar, no se iba a apartar la espada de la casa de Judá. Por eso los judíos han sido perseguidos y matados. Esto del holocausto nazi, que llaman el holocausto nazi, pues no es nada nuevo. No es nada que pasó y, uy, Dios mío, ¿qué pasó? No, el pueblo ha sido perseguido en Rusia, en todos los reinos del pasado, han sido desterrados, han sido, por ejemplo, cuando los judíos, después de, miren, después de los días de la carne del Señor, el Señor muere, resucita al tercer día y sube al cielo, y después el templo fue derribado de nuevo hacia los años 60, entre los años 60 y 70, después de la venida del Señor. Vino un mariscal romano y destruyó Jerusalén y derribó el templo y todos los judíos, los principales, digámoslo así, fueron deportados. La mayoría de ellos fueron deportados a lo que hoy se llama España, Portugal y Francia, Sefarat, ¿sí? Sefarat. Y hay una colonia muy grande de judíos sefardíes. Eso es importante entenderlo, porque ahorita vamos a escuchar términos en las noticias y no entendemos de qué están hablando. Y tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ellos se fueron y en el tiempo del descubrimiento de América, básicamente hubo un concordato que era un acuerdo entre Roma, el Vaticano, o sea, el papado, la Iglesia Católica, y los reyes de España en ese tiempo hacia 1492. Y entonces Roma les presta ayuda militar y económica para que consoliden el reino y ellos a cambio declaran el catolicismo como la única religión permitida en todo el reino de España, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con las otras judíos, musulmanes, todos los demás? O se iban o los mataban o los metían a la cárcel. Entonces, todos los judíos sefardíes que estaban en esa zona fueron echados. ¿Por qué? Eso es consecuencia de la maldición que viene desde David. Por eso es tan importante las obras que nosotros hagamos, cómo influyen a nuestros hijos, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no morirá por el pecado de mi padre, del padre, ¿cierto? Ni el padre morirá por el pecado del hijo, pero es la influencia que tienen porque ellos están bajo nuestra potestad y si en nuestra casa hay iniquidad, pues ellos se van a ver afectados, ¿cierto? Entonces es muy importante eso entenderlo. Entonces, los judíos han sido echados de todas partes. Esto hace parte de lo que los judíos fueron a Babilonia y estuvieron 70 años, ¿cierto? Entonces, el Señor es juez justo. La pregunta es, ¿por qué 70 años? Ya entendemos que esto fue en la deportación de Babilonia, a Babilonia, ¿cierto? ¿Por qué el castigo no era ahí mismo en Israel? ¿Por qué no los castigaba y los combatía el Señor y mandaba a que los mataran y a que los castigaran y los secuestraran y violaran a sus mujeres? Y todas esas situaciones que a veces no entendemos y nos parecen demasiado duras es porque no conocemos los designios del Señor y no sabemos la ley que Él ha establecido que se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, el Señor es un juez justo. Cada uno va a recibir según la obra de cada uno. Él es juez justo, no dará por inocente al culpable y no le dará mayor premio del que se merece cada uno y no le dará mayor castigo del que se merece cada uno. No todos los castigos son iguales para todo el mundo. No, es de acuerdo a lo malo que hayamos hecho. Así mismo vamos a tener, dependiendo de la ley del Señor, lo que el Señor ha dispuesto, pues eso es lo que se va a tener en cuenta para saber qué tan grande es mi castigo. Por eso los profetas, cuando clamaban al Señor, indagaban sobre cosas que ellos sabían, hacían preguntas muy específicas. Por ejemplo, cuando Daniel ora al Señor, le dice, Señor, pues ya yo he observado que tú has dicho que en 70 años, y pues yo confieso el pecado de mi pueblo, y tú has dicho, habías prometido que eran 70 años y ellos estaban en Babilonia. Eso es bien importante y bien bonito como ellos oraban con conocimiento.
Orad en el espíritu, pero orad también con el entendimiento. Tengo que entender qué le estoy pidiendo al Señor. Y ellos pidieron eso, los profetas, porque ellos conocían. Entonces, mire, el principio de justicia, bueno, no quiero bautizar ningún término nuevo, ni teológico, ni nada, sino que el principio es básicamente que Dios es justo. Dios es justo. Todo lo que Él hace es justo. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, alguna persona puede decir, no, pues que Él hace como Él quiere. Y pues no, pues como Él es Dios, entonces pues lo que Él quiera está bien. No, no es que Dios por ser Dios hace lo que quiera y pues tiene que estar bien. No, es que Él todo lo que hace lo hace bien y lo hace justamente. El pecado es de sus hijos, como dice la palabra de Dios. El pecado, de sus hijos es el pecado, la mancha es el pecado. Miren, por aquí en Deuteronomio me llega al corazón esta frase que es bien bonito entender. Por acá en Deuteronomio 32, dice en Deuteronomio 32, 4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, lo que Él hace es perfecto porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Bueno, ahí sigue describiendo muchas cosas, pero básicamente entendemos que todo lo que el Señor hace está bien. Se puede llegar a una mala interpretación que, por ejemplo, cuando hablamos de que el Señor mata, sí, el Señor mata, Él es el que mata y da vida. Entonces, porque Dios mata, ¿está bien? O sea, que está bien matar. No, no. Que cuando Dios mata es justo. Él es justo y está actuando con justicia porque está establecido cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Cuando Dios mata, lo hace justamente, no mata al inocente, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? Entonces tenemos que entender eso, eso es un principio básico. Dios no hace cosas injustas. ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Habrá injusticia en Dios? No, no. Hay un principio. Dios es justo. Bueno, eso es parte, eso es información de la palabra. Ahorita no vamos a sacar que la lista de Mauricio de los principios básicos. No, 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 no quiero eso. Eh, lo que quiero es que pongamos mucha atención en ese tipo de información porque es muy básica que Dios es un Dios justo. Dios es justo, Él no hace nada con iniquidad. Dice, mire, Jeremías, estamos en Jeremías 25, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 10. ¿Alguno de mis hermanos que nos pudiera leer, acompañar con este pasaje, por favor? Jeremías 17, 10. Amén, A ver, pastor. mi hermano Manuelito, por favor. Dice así la palabra de nuestro Señor en Jeremías 17:10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Bueno, amén, amén. Miren, eso tiene que ver con que Dios es justo. Él va a dar a cada uno según sus obras, según sus obras. El castigo va a ser conforme a la maldad que hemos hecho. El premio o la salvación y todo esto es conforme a las obras que hayamos hecho. Y mucho cuidado acá porque se puede pensar de que es que nosotros por medio de obras podemos ganar la salvación. No. La salvación es del Señor. Él escogió desde antes de la creación del mundo. Estos los creó para salvación y la salvación es un regalo. Pero en los salvos se manifestará siempre que la obediencia, que una vez llamados y nacidos de nuevo, una nueva criatura, vamos a seguir haciendo las cosas de acuerdo al mandamiento del Señor, obedientes.
porque no es que el Señor creó uno y hizo lo que quiso, entonces el Señor lo creó para salvación, entonces como es creado para salvación, él se desvió y con el cuento de que la ovejita perdida, entonces el pastor tiene que ir a buscarla cada vez. No, no es así. Sí, si se desvió y no volvió o quiso seguir y se quiso devolver, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Y eso se refiere para aquellos que pues gustaron de la palabra de Dios y se gozaron en un tiempo y después se fueron. Ya no perseveraron hasta el fin, ¿cierto? Eso ha hablado el Señor y ha pasado en todas las generaciones. Ha pasado, esos ejemplos suceden, ¿sí? Entonces, eso es interesante e importante que lo tengamos en cuenta y que me ponga yo, yo mismo, analizándome yo mismo primero para ver si yo estoy en esa situación o no. Porque ahí va a llegar el temor del Señor, el temor de Dios de que, uy, Dios mío, yo no quiero estar en esa situación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que el Señor manda y uno como que sí, en un principio gozó y disfrutó, pero ya después se olvidó, ¿cierto? De los principios del Señor. Eso es tremendo. Bueno, ahorita vamos a Job. Job capítulo 34, versículo 10. Del 10 al 12. Job 34. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Amén. Amén, mi hermano. Mire, esa es otra de las partes. Muchas veces dice el Señor eso. Muchas veces habla de esto, de que Dios es un juez justo. Dice, lejos está de Dios la impiedad. Dios no hace cosas con impiedad o impías. Él no hace eso. Dice, y del omnipotente la iniquidad. Dios no hace cosas inicuas. No hace, Él las aborrece. Dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. ¿Habrá injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿De dónde sacaba Pablo esta afirmación? Pues de esta información. Dice, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor no va a hacer cosas en contra de la ley que él mismo estableció. Él no hace las cosas mal, él las hace bien. Todo lo que hace, lo hace bien. Él es bueno porque tiene un sentido, tiene un propósito para cada cosa. Ahora miren, otro ejemplo de que Dios es un juez justo y que hace las cosas bien, aquí en Deuteronomio 25.1. En Deuteronomio 25.1 el Señor nos habla algo muy interesante a la hora del castigo, a la hora del castigo. Como les digo, Dios como es un juez justo, pues no va a castigar a todos de la misma forma por cualquier cosa que se haya hecho. Todo tiene un propósito, todo tiene una ley, todo tiene un proceso, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Dice Deuteronomio 25.1, dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es un principio tan sencillo, tan elemental, y está ahí consignado y uno a veces como, a ver, pues sí, pues hay que condenar pues, al que tiene la culpa y al que no tiene la culpa, pues entonces tienen que absolverlo, dejarlo libre. Decir, pues claro, cualquiera sabe eso, pero ese es el problema, que sabiéndolo no lo hacemos, no lo hacemos. A eso se llama justo juicio que se dé a cada uno según sus obras. Cuando el Señor habla de justo juicio, ¿de qué se trata? Por ejemplo, que Dios no tiene preferencias. Por ejemplo, y es importante y es bonito que se manifiesten estas cosas. Por ejemplo, en la mañana, los hermanos preguntábamos, hacíamos esta misma pregunta, ¿de qué se trata el justo juicio? ¿De qué se trata la acepción de personas? ¿Qué es la acepción de personas? Entonces uno generalmente tiene esas ideas de, no, pues que Dios no tiene preferencias. ¿Cierto? Y pues sí, Dios no hace acepción de personas, que usted no hay problema, que usted, pues usted puede hacer lo que quiera, pero como el Señor no hace acepción de personas, entonces Él lo perdona. No, 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 eso es un error.
La acepción de personas se trata básicamente de esto, que el Señor absolverá al justo y condenará al culpable, básicamente, de acuerdo a la obra de sus manos, de acuerdo a los hechos, ¿sí? Él dará a cada uno según sus obras y que Él juzgará con la misma vara a todo el mundo, con la vara de la ley. La ley es la vara de hierro con la que el Señor viene a regir con vara de hierro todas las naciones. ¿Cuál? Esa vara de hierro significa algo que no se aumenta o se disminuye, algo que no se tuerce ni se dobla, algo que es fijo, un canon, una regla de medir fija, que no varía, que no cambia con la ley. Esa es la ley de Dios. A eso se refiere que el Señor no hace acepción de personas. El alma que pecare, esa morirá. Sí que todos vamos a ser juzgados de la misma forma y cada uno va a tener que dar cuentas según la ley de Dios. Entonces eso es bien importante. Mira lo que dice, si hubiera pleito entre alguno y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Fácil, fácil. Para que no digamos que es que la ley es difícil y no se puede cumplir. Pues, ¿cuál es la labor del juez? O sea, ¿había jueces? Sí, claro. El Señor había determinado que debía haber unas personas idóneas, conocedoras de la ley, de buen testimonio. Todo lo que se dice acerca de las personas que tenían que ejercer la justicia, dice que la labor de ellos era esa. Absolverán al justo y condenarán al culpable. Ese es el principio del derecho, básicamente. ¿Según qué? Según la ley. Dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, o sea que hay una consecuencia por los pecados, de acuerdo a la gravedad del pecado, a la gravedad del error que se comete, que es pecado, básicamente, que es infracción de la ley. Si eso es tan grave que merece azotes, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. O sea, máximo una persona podía ser azotada hasta con 40 azotes. Máximo. ¿Por qué? Porque él no va a probar al hombre con algo más que el hombre no pueda soportar. Dice, se podrá dar 40 azotes no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. O sea, es una regla tan perfecta, son unos mandamientos tan perfectos. Entonces, algunas personas podríamos pensar que pues eso ya es retrógrado, que eso, a ver, ¿cómo así que van a azotar a una persona? ¿Cierto? Entonces, no, las personas tienen derechos y pues mire que para eso está la cárcel. Y entonces ahí tenemos que entrar a entender que la ley de los hombres, no, que los pensamientos de los hombres no son iguales a los pensamientos de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, que así como está más alto el cielo de la tierra, pues así son los pensamientos de Dios mucho más altos que los nuestros. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. No, no es igual a la justicia de Dios. Por ejemplo, una persona que mata a otra persona, ¿cierto? Entonces lo meten a la cárcel. Pero si vamos, la justicia, pues tiene que ser equilibrada, tiene que ser perfecta, ¿cierto? ¿Cómo metiendo a una persona a la cárcel se le va a poder dar la vida al que la quitó? Sí, que la vida que quitó, la vida que fue cegada. No, ahí no hay justicia justa. Ahí está recibiendo un castigo de privación de la libertad, ¿cierto? Pero pues eso no va a resolver el problema. Es básicamente que, por ejemplo, dice ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, no es solo ojo por ojo, ahí la palabra habla de la descripción de eso y es perfecto. ¿Por qué? Pues la justicia radica en que si usted hizo algo, usted merece que le hagan lo mismo. Eso es justo. Ahora, no cualquier persona. Miren, cuando el Señor hablaba de apedrear, la palabra habla de apedrear, ¿cierto? Y nuestro pastor nos explicaba de una manera muy sabia eso, de que no es que cualquiera se tomó la justicia por su mano. Entonces cualquiera, por ejemplo, cuando llegan, este caso, la mujer adúltera la llevan delante del Señor y le dicen, Señor,
Esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Moisés nos manda que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Qué dices tú? Para probarlo, ¿cierto? A ver, no, pues no es que el Señor es misericordioso y no, 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 eso está obsoleto. Nunca el Señor dijo que la ley no se aplicara. El Señor lo que les dijo fue, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, no cualquier persona puede ejercer justicia por su propia mano. El Señor designó a unas autoridades que son las que deben realizar esto, ¿cierto? Miren, si vemos que el Señor dice apedrear a una persona hasta la muerte, eso, uy, no, no, eso ya no se usa. Pero sí, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, Francia, no sé en qué otros países haya pena de muerte, un juez dictamina que una persona asesinó a otra, ¿sí? Y fue hallado culpable en un juicio y establecido por un juez que conoce la ley de ese país, del país que sea, ¿cierto? Y decreta que esa persona debe morir en la silla eléctrica porque mató a otra. Entonces ahí sí, ah, no, no, eso es claro, eso es democracia, claro, porque es que es un asesino, entonces le dieron la pena de la silla eléctrica o la cámara de gas o la inyección letal. En todo caso, la muerte, la pena de muerte, donde en los países donde existe la pena de muerte, ¿cierto? Entonces, eso sí es justo, pero cuando habla el Señor en la palabra, eso no es justo. O a veces no nos detenemos a pensar que esos son principios bíblicos, ¿sí? No como lo aplican los hombres, sino que la retribución por el pecado, pues tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias. Si yo hago lo malo a los demás, pues voy a recibir lo malo de los demás. Eso es ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia justa de Dios. Que el hombre no la practique ahora, pues no quiere decir nada. ¿Qué diferencia tiene que lo mate? De todas maneras va a morir. Y dice que una persona que, de acuerdo al delito, debía ser azotada, azotada, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sistemas carcelarios hoy en día? Por la iniquidad del hombre, pues los sistemas carcelarios, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, se volvió pues un foco de corrupción y de delito. En lugar de entrar a ser castigada la persona, lo que hacen es sustentarlo para que siga aprendiendo, teniendo contactos, la mayoría, ¿cierto? Entonces, nunca cogen temor de volver a infringir la ley. La pena tiene que ser de acuerdo con el delito para que haya justicia justa. Entonces, muchas veces la gente pues tiene los ideales de que no, que somos un país democrático, entonces que los derechos humanos. Claro que sí, pero es que una persona es enviada a prisión cuando se le comprueba que ha cometido un delito y de acuerdo a ese delito pues debe venir un castigo. Generalmente los castigos pues no, la privación de la libertad no compensa el delito que ha hecho esa persona. Una persona que ha violado niños, por ejemplo, este Garavito, de cómo puede él pagar o resarcir a todos los niños que mató y violó estando privado de la libertad? No, no, no puede, no puede, ¿cierto? Ahí, en el caso, dice el Señor que merece la muerte, ¿cierto? Porque es ojo por ojo y diente por diente. En el caso de eso, pues mire que el castigo tiene que ser conforme a eso. No estoy hablando de mi legislación o mi punto de vista. Estoy hablando de lo que dice el Señor, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces, hay unos jueces que están establecidos cuando le llevan la mujer adúltera al Señor, pues básicamente Él les dijo el que esté libre de pecado y ninguno estaba libre de pecado y básicamente ninguno tenía la potestad porque debía haber un juicio. Acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen. De los que llevaban ahí, pues ninguno era juez. Ninguna tenía la autoridad de ser juez para determinar que esta mujer estaba en adulterio. Si eran testigos, que es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Pero ellos no tenían la autoridad de apedrearla porque eso le corresponde a la autoridad competente. Por ejemplo, una persona en nuestro país, una persona llega y atrapan a un ladrón. Entonces atrapan al ladrón y muchas veces ha pasado que lo cogen y lo amarran a un poste y comienzan a pegarle y hasta lo matan. ¿Qué pasa a las personas que se compruebe que han matado a ese ladrón? Pues van a la cárcel, pero ¿cómo si lo que estaban haciendo era pegarle al ladrón? Sí, pero es que eso no es una cosa que les corresponde a ellos.
No le corresponde a una persona cualquiera tomar la justicia por su mano. Y de eso se trata la ley de Dios. La ley de Dios es justa y perfecta, ¿sí? Eso me ayuda a transformar mi alma. Entonces, si la usamos de la manera correcta, pues va a ser perfecta y va a traer cosas buenas. Las personas que llevaron la mujer adúltera delante del Señor, pues no es que ella no hubiera pecado y que el Señor la perdonó para que ella siguiera en lo mismo. Pobrecita, no, el Señor le dijo, no peques más, no te condeno yo, ¿cierto? No peques más. Y es una parábola también en comparación con el pueblo que se desvió y adulteró con otros dioses, ¿sí? Y el Señor dice que va a llamar a ese pueblo, a su esposa, a la mujer adúltera, y la va a perdonar, pero la mujer tiene que dejar de pecar, porque si no, si vuelve a lo mismo, pues entonces ya no va a haber más sacrificio por el pecado, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Uno, que apedrear es bíblico, sí, pero tiene que llevarlo a cabo los jueces establecidos de manera bíblica, ¿cierto? Para ejecutar la justicia justa del Señor. ¿Que hay pena de muerte? Sí, sí hay en la palabra de Dios pena de muerte, porque la paga por el pecado es la muerte y todos merecemos morir por nuestros pecados. Por eso uno tuvo que morir en lugar de nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? Es la forma de pagar esa deuda que había. Eso es una justicia perfecta. Eso no tiene, mejor dicho, no hay vuelta de hoja ahí. Entre más conocemos y entendemos la ley, más nos damos cuenta que Dios es un juez justo y que Él usa la ley para hacer justicia. Él no hace justicia de ninguna otra forma que no sea por la ley que Él le dijo a Moisés, por la aplicación de la palabra que Él habló. Eso es la ley de Dios. Y entonces estamos en ese proceso de conocerla para poder ir entendiéndola cada vez mejor y poder tener confianza de decir que la palabra de Dios permanece para siempre, que los mandamientos de Dios son sempiternos y que la aplicación de la palabra de Dios me da justicia justa. Como dice el Salmo, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, ¿cómo así? Pero la ley dice que hay que apedrear también. Pero ¿será que yo lo puedo hacer? Pero esa parte entonces no la amo. O yo amo solo no mentir y no robar, pero lo demás no. No, es todo. Entonces, ese conocimiento, ese entendimiento nos lleva a que comencemos a amar la ley y a ponerla por obra porque es justa, a entenderla, porque el Señor dispone las cosas que dispone, ¿cierto? Hoy hablábamos, por ejemplo, llegaba la duda de los niños, por ejemplo, entonces el alma que pecare esa morirá. Entonces, ¿qué pasa con los niños que se mueren pequeñitos? ¿Qué pasa con los niños que se mueren pequeñitos? Entonces, ellos, ¿qué pecado tienen? Y ahí viene el problema, ahí viene la duda por el desconocimiento de la palabra de Dios. Uno, de principio, asume que los niños son inocentes, que ellos son santos y que ellos no han pecado, ¿cierto? El Señor dice otra cosa, dice, porque no hay ninguno bueno. Todos pecados, ¿sí? Todos están destituidos de la gloria de Dios, sí, por el pecado. Todos han pecado y están destituidos, estamos destituidos. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra de Dios. Entonces, uno, por ese desconocimiento de esa información, uno asume que los bebés son inocentes. Y entonces que un niño, viene la duda, y es normal que vengan ese tipo de dudas, pero entonces, ¿qué pasa con los niños que se mueren? ¿No destruyó el Señor al hombre en el diluvio? El Señor destruyó al hombre en el diluvio. Y lo destruyó y acabó con todo, y con animales. Pero ¿qué culpa tienen los animales, cierto? ¿Y será que no había bebés? O mujeres embarazadas, o abuelitas pero a ver, mi abuelita, ¿cómo se va a perder si mi abuelita es tan linda? ¿Cierto? No, es falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos para saber y confirmar que Dios es justo, Dios es un juez justo, que Él lo que hace, lo hace bien. En Salmos 7, versículo 11, hay un enunciado, versículos 11 y 12. Nosotros hemos hablado muchas veces y el Señor nos ha abierto mucho el entendimiento acerca de este dicho que había, que es una doctrina errada, de que pues Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿cierto? No, no, el Señor aborrece el pecado, pero ama al que lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Acá dice Salmo 7:11, Dios es juez justo, justo.
Entonces dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, como dice, no, Dios aborrece la impiedad, pero ama al impío. No, no, eso no es, porque acá dice, Dios está airado contra el impío, quiere decir pecador, todos los días, todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, ¿por qué? Porque Él es Dios justo. Si no salimos de la impiedad, pues Dios va a estar enojado con nosotros. Así yo pertenezca a la religión más grande, así yo tenga la congregación más bonita, así yo sea el pastor fulanito, el papa o quien sea, el presidente. No, el Señor va a estar airado conmigo. Por eso viene la propiciación de los pecados, que es el Señor Jesús, ¿sí? Que Él es la forma de que tengo paz con Dios, que Él murió por mis pecados. El Señor Jesús en los días de su carne murió por mis pecados y eso hace que haya cesado la ira de Dios sobre mí, que Él está airado todavía con todos los que no se arrepienten, ¿cierto? Airado con el hombre y eso ha hecho separación entre Dios y nosotros, porque el Señor está airado contra el impío todos los días, ¿sí? Ya, entonces como nosotros entendemos el sacrificio que Él mismo hizo en los días de su carne y pues ya eso hace que la ira de Dios ya no venga sobre mí, pero yo tengo que seguir andando en ese camino para que el Señor no se aire conmigo, no le dé ira conmigo, ¿cierto? Y perezca yo en el día de la ira. A eso se refiere. Entonces, por acá, miren, vamos volviendo otra vez a Jeremías, en el capítulo 29, estábamos leyendo el capítulo 25, ¿cierto? Entonces ahí habla de que había un castigo de Dios que los iba a mandar a Babilonia 70 años por la maldad de todos y que él iba a pagar, y eso es bien importante, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Y los mandó 70 años. ¿Por qué los mandó 70 años y no 50 o 100? Ahí es donde quiero que lleguemos. ¿Por qué el Señor los mandó 70 años? ¿Por qué exactamente esa cifra? ¿Será que es algo que al Señor le gusta el 7, entonces le puso ahí 70? No, todo tiene un propósito. Acuerden, Él dará a cada uno según sus obras, según sus obras. O sea, esa cifra tiene que ver totalmente con el pecado que se cometió. Jeremías 29:10, miren. Jeremías nos sigue contando acerca de este mismo tema, miren. Y dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué era lo que el Señor iba a despertar en los que estaban allá en Babilonia para hacerlos volver? Su palabra, o sea, su ley, su mandamiento, despertar en las personas el obedecer al Señor. Dice, vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto en vosotros mi buena palabra. Entonces, para obedecer al Señor, eso hace que el Señor ya escuche mi oración y que tenga misericordia de mí porque hay un arrepentimiento, hay un regreso al mandamiento de Dios. Eso básicamente es lo que hace con el pueblo el Señor. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho el Señor acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en el cautiverio. Él determinó que había un cautiverio de 70 años, pero hubo otros que se escaparon. Pero el castigo era para todo el pueblo y hubo unos que no fueron en esa deportación. Y era un designio del Señor. El Señor fue el que dijo que iban a tener que estar 70 años y hubo unos que no fueron, ¿cierto? Entonces mire lo importante de la información.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos, versículo 17. He aquí envío yo contra ellos, o sea, contra los que no fueron a la deportación, yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales yo los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice el Señor. Entonces es importante conocer cómo yo voy a poder llevar a cabo la palabra si no la conozco, ¿cierto? No, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy católico, yo tengo esta religión. Entonces, no, que mi congregación, mi iglesia, lo que sea, eso es, uy, usted no se imagina, eso es una unción y eso, mejor dicho, allá se hacen milagros y se sanan enfermos y eso, mejor dicho, allá se le ayuda a todo el mundo y todo. Pero ¿qué pasa cuando decimos que volver al mandamiento antiguo, a la ley del Señor? Dicen, no, no oiremos. A eso se refiere. Dice, y no habéis escuchado, dice el Señor. Entonces, no, pero mire las señales que tenemos acá, es que usted no sé, es que mi pastor es una belleza, él es súper lindo y él mire que él sana y él hace, mejor dicho, oraciones que él hace, todo lo que él hace, mejor dicho, el sacerdote, mire eso, tiene sanaciones y todo. Y entonces dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor envió a que volvamos a su ley y muchos no habéis escuchado. Dice, no oiremos, dice la profecía. De eso se trata, ¿cierto? Entonces, básicamente hay un término en el cual ellos debían ser deportados y salir del país, salir de la nación, de la tierra que el Señor les había dado, e ir a Babilonia, a ser secuestrados, ser ultrajados allá, ser vituperados y ser, mejor dicho, vueltos esclavos básicamente allá, 70 años, un término específico, y después de que eso se cumpliera, el Señor iba a hacer justicia también con esos que no fueron y no se hicieron cargo del castigo que había para el pueblo. Entonces dice que hay un término para todo. Ahora vamos a ver por qué 70 años. ¿Por qué 70 años en específico? Y tiene que ver con el que el Señor es un juez justo y que Él dará a cada uno según sus obras, según la obra de sus manos. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 al 23. Segunda de Crónicas 36, del 20 al 23, sí. Sí, señora. A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Amén, amén. Bueno, miren, aquí esta información es bien importante y nos da ya luces acerca de qué pasa con esos 70 años, qué pasó. A los que no mataron en la invasión que tuvo Babilonia, hubo una invasión mandada por Dios delante de su pueblo, ¿sí? Mandó a un pueblo impío a que invadiera su pueblo escogido y matara e hiciera estragos. Eso lo mandó el Señor. Acuérdense que lo leímos, acuérdense que eso lo leímos.
Cuando no conocemos a Dios pensamos que el Señor no, pues no, Él no va a hacer esas cosas. Dice, por cuanto, acuérdense que leímos en el capítulo 25, por cuanto no habéis oído mis palabras. Dice, yo enviaré y tomaré todas las tribus y las va a enviar, ¿sí? Contra toda la tierra y sus moradores, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de ellos la voz de gozo. O sea, que iba a haber tiempo de angustia, y eso lo mandó Dios mismo. Él, porque él es juez justo y estaba dando al pueblo según sus obras, ¿cierto? Ese castigo viene por la iniquidad del pueblo. Ahora nos dice que después de que los 70 años hubieran cumplido, pero ¿por qué 70 años? Acá nos dice que los que escaparon de la espada, o sea, los que no murieron en la invasión de Babilonia hacia Israel, dice, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Mm? Para que se cumpliese la palabra, o sea, todo tiene que ver con la palabra de Dios, que había una profecía, sí, pero ¿cuál era esa profecía? ¿A qué se refiere? ¿A que el Señor había dicho, yo les voy a mandar y les voy a dar este castigo? No, hay algo mucho más, ¿sí? Dice, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ah, o sea que hay una razón de los 70 años. Y el pueblo fue deportado, sacado de la tierra y fue llevado una cantidad específica de tiempo. Dice, hasta que eso se cumplió. ¿Qué se cumplió? Dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Cómo así? Como no conocíamos esta información, no conocemos qué el Señor ha mandado acerca de eso. Por eso son temas que no entendíamos. Por eso es necesario, mis hermanos, que leamos, porque es la única forma de entender, ¿no? Con el conocimiento de la palabra. Viene primero el conocimiento, después vamos a comenzar a entender y ya eso hace que creamos, ¿cierto? Porque si ni siquiera conozco los hechos, por eso los invitamos y los exhortamos con todo el amor del mundo que no dejen de leer la palabra, porque es algo que tenemos que hacer nosotros. Es con todo el amor y no es una presión, no, es algo que debe ser agradable a nosotros. Leer la porción en orden para llevar la secuencia. Por eso nosotros no entendíamos nada cuando nos hablaban de la ley, porque pues básicamente no la conocíamos, no sabían qué orden está, qué importancia tiene la ley en cuanto a la palabra de Dios y que si el Señor vino a abolir esa ley o no. Claro, esa parte no la conocíamos porque no conocíamos la historia. ¿Por qué el Señor le dio la ley a su pueblo? ¿Será que levantó un pueblo así como dicen que levantó a la iglesia cristiana y no, hagan lo que quieran? Entonces, no, tranquilos, arrepiéntanse. Miren, y eso es bien importante. Cuando nos hablan de arrepentirse, pero ¿de qué se arrepiente uno? Entonces, pues en el cristianismo básicamente le dicen, no, pues que usted tiene que, por ahí he escuchado un concepto muy interesante. ¿Sí? Y dice, es que en la iglesia, bueno, en la religión tradicional, en el cristianismo y todo esto, pues le dicen, no, arrepiéntase. Entonces el Señor dijo, la primera palabra que el Señor dijo en su ministerio fue arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo el mundo dice, amén, amén. Pero ¿arrepentirse de qué? ¿De qué nos debemos arrepentir? Entonces mucha gente lo toma, no, es que pues ya yo tengo que dejar de fumar, yo tengo que dejar de ver tanta televisión, entonces pues yo tengo que dejar de decir tantas groserías, y entonces sí, tengo que arrepentirme. No, no, el motivo del arrepentimiento es porque estábamos infringiendo la ley de Dios. Tenemos que arrepentirnos de estar pecando, y pecado es infracción de la ley. ¿Cierto? Esos términos sí son bíblicos. Entonces, de lo que nos tenemos que arrepentir es de no haber obedecido la ley de Dios y no haberla puesto por obra. No, ni siquiera la conocíamos. El Señor en su misericordia dice que nos arrepintamos de eso. En eso se basa el arrepentimiento que vino a predicar Juan el Bautista. Juan les decía al pueblo que se arrepintiera, pero ¿de qué? ¿Qué hacemos? Y que pues, a ver, cuando les dice cada uno, a los guardias les decía que estén conformes con su salario, o sea, que no tomaran cohecho, porque eso es parte de la ley, no tomarás cohecho, ¿sí?
Y entonces les dice, confórmense con su salario, les dice a los guardias. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? El que tiene dos vestidos, dele uno a su hermano. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno ama a su prójimo, pues procura compartir con él lo bueno y lo malo. Gozados en la celebración y sufridos en la tribulación. Eso es parte de la ley. Lo que venía a predicar y lo que predicó el Señor Jesús en toda su obra es volver a la ley. Obedezcan los mandamientos. Por eso es que cuando había tanta confusión, vuelvo al tema, al ejemplo de la mujer adúltera, que pues ellos dijeron, pero ¿cómo este nos está, dice que no cumplamos con la ley de Moisés? No, él lo que estaba haciendo era cumplir de la forma correcta y enseñarnos de la forma correcta cómo cumplir la ley de Dios. Cuando él dice, habéis oído que os fue dicho, no adulterarás, ¿cierto? No adulterarás, ¿cierto? Pero yo les digo, o sea, no era que estuviera diciendo, no, ya eso está obsoleto y yo les voy a dar otra ley nueva. No, lo que estaba diciendo era explicándonos bien la ley, explicándonos que os fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo, ¿sí? La desea en su corazón, ya adulteró en su corazón. O sea que el adulterio no era solo la parte física, es la parte del corazón y todo. El mandamiento es para todo lo físico y lo espiritual. Todo va junto. Y además, cuando usted está deseando una mujer del prójimo, pues básicamente está codiciando. ¿Y qué dice el mandamiento? No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. O sea, eso es lo que vino el Señor a enseñar la ley, a enseñar la ley. Entonces, como los mismos religiosos no entendían la ley y no conocían la ley de la forma correcta porque le habían agregado y añadido muchas cosas según la tradición de ellos, entonces pensaron que el Señor lo que venía a hacer es lo que le dijeron a Pablo, que un Jesús que vino a quitarnos a Moisés y a acabar con todo, a cambiar la ley de Moisés. Eso es falso, eso es totalmente falso. El arrepentimiento tiene que ver con dejar de infringir la ley y seguir obedeciendo la ley de Dios. Y si no leemos, pues es muy complicado, mis hermanos. Por ejemplo, nosotros nos gozamos mucho en compartir esto que el Señor nos da porque eso nos llena, eso es algo demasiado valioso y demasiado hermoso. Y por eso les reiteramos que lean por ustedes mismos porque es una ayuda grandísima para sus vidas. Ustedes van a entender los temas, ustedes van a tener la secuencia del tiempo. ¿Por qué pasó esto? Ahí está, yo al menos escuché, yo he leído sobre eso, no me acordó bien todos los detalles, pero ya conozco. Entonces es importante, mis hermanos, que leamos la Biblia. La Biblia es para leerla y para leerla del principio al fin. ¿Cuánto se demore? Lo que el Señor disponga, pero que sea un gozo, que sea una necesidad. Pidámosle eso al Señor. Pidámosle eso. Señor, ayúdame a que yo ame tu ley. Ayúdame a que yo quiera leer, que yo quiera conocer tu historia. Enséñame, quítame ese velo, esa venda que yo tenía en los ojos para no ver. Pidámosle eso, mis hermanos. Eso es parte de lo que el Señor dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. ¿Sí? En lugar de estarle pidiendo que la casa, que el carro, que mi hija gane el año, o que me acepten en la universidad los hijos, o que me salga este trabajito, primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es a lo que el Señor se refiere. Búsquenlo, busquémoslo. El reino de Dios está aquí, ¿sí? Aquí se describe el reino de Dios en la palabra. Entonces, si yo busco esas cosas, dice el Señor, pues todos los demás serán añadidos, son añadiduras. Esto es lo verdaderamente importante y vamos a tener paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, ¿cierto? Entonces es importante eso. El Señor acá nos dice que pues la causa de que fueran 70 años es que hasta que se cumplieron los 70 años, porque la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea que había una razón de ser. Por eso no los castigó dentro de la tierra, sino que los deportó, los sacó. El reposo de la tierra, pero ¿eso qué es? ¿Eso de dónde sale? Eso es un mandamiento de Dios. Vamos a Levítico capítulo 25. Para esto sirve la ley, para aclararlo en los temas que no entendemos. Eso es importantísimo
que lo tengamos claro. La ley nos sirve para conocer a Dios. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer? Tiene que ver con la ley. Por ejemplo, cuando el Señor dice que es juez justo, Él es el juez, Él es la propiciación de los pecados, o sea, Él es el sacrificio, dice que Él es el abogado, el paracletos, dice que el Señor, abogado tenemos al Señor Jesús, ¿cierto? El Mesías es nuestro abogado. Y venga a ver, y entonces, ¿cómo así que el abogado, y entonces delante de cuál juez? Ah, sí, del Padre, pero dice que el mismo Señor Jesús va a ser el juez de toda carne, que el mismo Señor Jesús va a ser el que juzga. Pero ¿cómo así si Él es el abogado y también es el juez? Sí, porque Él es el todo y en todos. Por eso Él mismo es el cordero inmolado y Él es el altar también y Él es el Dios que recibe el sacrificio. Él es el sacerdote que presenta el sacrificio en el altar delante de Dios. Él es el templo. Dice, derrumbad este templo y en 3 días lo levantaré. Él es el templo donde se presenta el sacrificio. Él es el todo en todos. Entonces, cuando yo veo que el Señor Jesús es el que me va a juzgar y Él es el abogado que me defiende, ¿cierto? Pues entiendo que Él es el todo en todo y tenemos que tener en cuenta esas cosas. Entonces, cuando veo que el Señor Jesús es el Mesías, que es el enviado, ¿sí? Que es el Cordero inmolado, y digo, no, pero Él no puede ser el Padre porque Él es el Hijo. Ahí es donde no coordina el conocimiento que no tengo conocimiento acerca de eso, porque hay un solo Dios y Dios y el Señor Jesús no podría hacer nada de lo que hizo y se da testimonio de lo que hizo si no fuera Dios, ¿cierto? Entonces, mire, acá Levítico capítulo 25 nos da la información. No era que fuera una profecía que el Señor dijo que iba a mandar y los iba a llevar 70 años. No, tiene un propósito. La palabra que el Señor ha hablado, a lo que se refiere la palabra que el Señor había hablado, es esta, la ley que había acerca de la tierra. Miren, dice, Levítico 25:1 dice, el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Ahí el Señor nos está dando que hay una ley para la tierra, ¿cierto? Las personas que tienen tierra, bueno, pues esta ley es específico para los propietarios de la tierra, ¿cierto? Dice el Señor, van a sembrar durante 6 años, no en los 6 años que yo quiera, no, los 6 años que el Señor especificó. El séptimo año no va a sembrar nada, la tierra va a reposar, la misma tierra le va a producir lo que usted coma, ¿cierto? Usted no va a sembrar nada, usted no va a cosechar nada para hacer negocio, ni para vender, ni para nada. La misma tierra le va a dar y usted va a comer de lo que le dé la tierra. Eso es lo que dice el Señor, es una ley. Entonces, ¿qué más dice? Dice, más el descanso, dice el versículo 5, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. El Señor es bueno y se ocupa incluso, aquí le está hablando a los propietarios de la tierra y también está dando mandamiento para los que no tienen, para que reciban en ese año y se iba a compartir la tierra. Por ejemplo, si usted tiene sembrado un palo de mango, entonces él lo cultivó 6 años, el séptimo déjelo quieto, él va a dar mangos, va a seguir dando mangos, así usted no lo abone, no haga nada, pero usted no va a vender esos mangos para que usted coma, se sustente y también vengan los que no tienen y puedan comer de los mangos. Eso es un ejemplo con una fruta, pero estoy hablando de cualquier tipo de cultivo, ganado, lo que sea. El Señor va a sustentar. Entonces, no, ¿cómo hago yo? Pero pues yo vivo del cultivo de mangos, entonces yo tengo que cultivar. ¿Cómo voy a dejar la tierra sin cultivar, sin trabajar un año? Es una ley y por eso el pueblo fue deportado,
por incumplir esa ley. Ya vamos a ver, dice, y a tu animal en el versículo 7, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer, no para vender ni hacer negocio, será para comer, para que usted mismo coma y le dé a los que no tienen, ¿sí? Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Bueno, aquí explica otra cosa que es un poquito más profunda, para no desviarnos, para enfocarnos en el tema, mejor dicho. Vamos a sacar solo la información que tiene que ver con este caso específico, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el Señor dice, hay una ley para la tierra, no dejaron descansar la tierra. Aquí el Señor me estaba diciendo que la tierra reposó, o sea, como no había muchos habitantes en ella, la mayoría del pueblo estaba deportado, entonces la tierra reposó 70 años. ¿Qué más dice por acá? En el versículo 18, de aquí al capítulo 25, dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Ahí en el capítulo siguiente, bueno, mire, por acá algunas personas podrían decir, bueno, pero yo qué entonces qué voy a comer el año, es que, a ver, toda la tierra yo cultivo, yo soy agricultor, yo cultivo arroz, o yo cultivo maíz, o yo cultivo diferentes cosas, y pues yo necesito que voy a comer. Acá el Señor dice, ejecutad mis estatutos. La tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Estoy leyendo el versículo 25-19. Y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Miren esto que dice el Señor, lo mismo que nos dice a nosotros con el día de reposo. En el sexto día yo le daré los suficientes medios para que usted el séptimo no tenga que trabajar. Aquí está diciendo lo mismo con la tierra. Déjenla quieta el año séptimo y yo les daré en el sexto para 3 años. Dice, entonces yo enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Y la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía, porque vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces, ¿qué dice? No, pues si yo tengo que cultivar el año séptimo, entonces, ¿qué voy a comer? Dice el Señor que en el año sexto iba a dar suficiente, ¿sí? Para poder comer, guardar de lo añejo para comer el año séptimo, y la tierra también estaba produciendo comida, pero de lo que se guardaba del año sexto, se iba a poder comer el año séptimo y el año octavo, o sea, 3 años, sexto, séptimo y octavo, que sería el primer año del siguiente ciclo, ciclos de 7 años, ¿cierto? Entonces, dice que el octavo, pero ¿cómo así que el octavo? Porque el octavo pues tiene que comenzar cuando usted siembra y usted no va a cultivar enseguida, usted tiene que esperar a que la tierra produzca. Entonces, en ese año octavo o primero del siguiente ciclo, pues usted iba a tener ración porque el Señor lo prometió, ¿cierto? ¿Quién hace eso? ¿Quién que tenga propiedad, tierra, la deja descansar un año, cada 6 años? ¿Quién hace eso? No, eso es imposible. De hecho, ellos no lo hicieron. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, eso está en el capítulo 26, versículo 3. Dice, yo daré vuestra ayuda. O sea, el Señor y se iba a encargar de todo. Él se encarga de todo, de hecho. Dice en el versículo 10, dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En el versículo 14 dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces dice el Señor, yo también haré esto con vosotros, yo también haré con vosotros esto. Dice, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. De hecho, eso fue lo que pasó. Todo eso, terror, extenuación, calentura, sí, o sea, todo eso les pasó y fueron deportados.
dice en el versículo 25, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. El Señor da una ley y dice que esa ley es el pacto con el pueblo. Entonces, el Señor, como no se cumplió eso, el Señor va a mandar espada vengadora. Eso fue lo que hizo con Nabucodonosor, mi siervo, le llama el Señor. Y vino y lo hizo mover a castigar al pueblo porque habían desobedecido esto. Dice en el versículo 30, dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Se trata de derribar todo lo que era sagrado para ellos, sean imágenes, incluso el templo que había construido Salomón, también lo derribó el Señor y eso es parte del castigo. ¿Cómo el Señor va a permitir que su templo lo destruya? Es parte del castigo. En el versículo 31 dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. O sea, el propósito de la deportación era de que la tierra estuviera sin moradores, ¿cierto? Y dice, entonces, versículo 34, 26, 34, dice, entonces, cuando todas estas cosas vinieran, la espada, la persecución, la deportación, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estaréis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Sí ven? ¿Por qué llegó la deportación y por qué fueron 70 años? Dice el versículo 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. El propósito de llevarlos a esa prueba era para arrepentimiento. Por eso los profetas, cuando oraban a Dios desde la dispersión de la casa de Judá, allá en Babilonia, le decían al Señor, Nehemías lo dijo Daniel también en su oración, lo dice ¿quién otro? Varios profetas hablaban de esa forma, Señor, nosotros hemos pecado y sabemos que este castigo, esta deportación que no nos permite volver a la tierra es por nuestro pecado, porque nuestros padres han pecado y nosotros hemos pecado con ellos, desobedeciendo tu ley que diste a Moisés. Eso es básicamente siempre el discurso de la oración en los profetas, con los profetas, ¿cierto? Entonces, mire, hay algo bien hermoso. Por acá continuamos en el capítulo 26, versículo 42. Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Los 70 años, pero ¿cómo hacemos? Entonces, o sea, que los 70 años era un castigo específico. ¿Por qué? Porque dice que debía reposar un año, cada grupo de 7 años debía reposar uno. O sea, 6 se cultivaba, uno se dejaba descansar. Los siguientes 6 se cultivaba, uno se dejaba descansar. Entonces, así pasó y fueron 70 años que la tierra no descansó. O sea, 70 años de reposo que no se había dejado descansar la tierra. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Un año y 6 de trabajo, un año de reposo. Los siguientes 6 años y un año de reposo, son 2 años de reposo, así sucesivamente hasta llegar a 70. Entonces, para calcular desde cuándo no se cumplió eso, más o menos nos da como ¿qué? Pues 7 por 7, 49, serían como 490 años que la tierra no tuvo reposo. 490 años, y si tomamos la proporción 6:1, ¿sí? En 490 años serían 70 años de reposo. De esos 490 años, 70 años serían de reposo, ¿cierto? Entonces, si echamos hacia atrás
desde el momento en que ellos fueron deportados y que la tierra comenzó a gozar de su reposo porque no había morador en ella, estaba desolada. Si echamos hacia atrás nos da 490 años hacia atrás y es más o menos el tiempo en el que el Señor los metió a la tierra. Más o menos para la época que comenzaron los jueces. Más o menos cuando el Señor los desterró a todos los moradores de la tierra y los metió Josué. A partir de la época de los jueces que comenzó todo esto, aproximadamente ahí dentro de los cálculos que no son precisos los míos, pero sé que están en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Era un mandamiento que nunca se había cumplido, que nunca se había cumplido. Y mire el resultado. ¿Cuánto tiempo después el Señor vino a pedir cuentas? Y hubo muerte, hubo violaciones, hubo saqueo, hubo deportación, secuestro, hubo humillación por causa de todo el tiempo que no se había cumplido el mandamiento de dejar descansar la tierra una vez cada 7 años, ¿cierto? Si ven, es justo juicio del Señor. Cuando hablamos de los 70 años de la deportación, es un juicio justo del Señor y perfecto. Es meticuloso, es preciso. El número de años tenía que coincidir con el número del tiempo de los años de la iniquidad de no haber obedecido la ley del Señor. Si ven cómo el Señor nos da estos conocimientos tan hermosos y sabemos que Dios es un juez justo, eso sí tiene que quedar en nuestros corazones. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Espero que haya sido de edificación este mensaje, que el Señor siga abriéndonos el entendimiento para conocer, para entender su escritura, su palabra, y que pues ponga en nuestros corazones el perseverar en eso, en conocer su ley, perseverar hasta el fin en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas pues son secundarias. Somos extranjeros y forasteros porque la tierra le pertenece al Señor. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, Jesús es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jesús te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.